Bueno, compis, pues mirad, primero os comento que la aguja que he utilizado para coser la parte final de las piernecillas, las manitas, los bracitos y demás, la que os enseñé hace unos días en uno de las compritas y que era de Teddy, me ha encantado. Era una aguja súper finita que para hacer esta puntada escondida a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, os la recomiendo. Bueno, pues yo he ido adelantando, vamos a ir por partes. Mirad, tengo hecho aquí un bracito con una manita y con las uñas pintadas. ¿Qué os parece? A mí me ha encantado. Bueno, vamos a divertirnos haciendo muñequitas, ¿vale? Mirad, vamos a hacer lo siguiente. Os voy a enseñar cómo he hecho la parte de los deditos y la parte del codo. Tenemos que tener siempre la precaución de poner los dos deditos más gordillos mirando hacia el mismo sitio. Entonces, una vez que los tenemos así, pasamos por una de las partes de atrás de la mano y vamos a salir pues más o menos aquí, que sería el dedito pequeño. Hacemos un nudo en la parte del hilo. Yo estoy utilizando hilo de coser normal doble. Una vez que lo tengo aquí, mirad, un truqui para que no se os mueva la lazada. Cuando hacemos este tipo de lazada y tiramos, corremos el riesgo de que se nos vaya a un poquito para cada lado. Para que no suceda, vamos a pinchar justo aquí en la costura. Esto ya lo hemos hecho con algunos de mis muñecos. Sabéis que es algo que yo suelo hacerlo porque así sé que no se me va a mover. Bien, pues pasamos desde abajo y volvemos a salir un pelín al lado de donde hemos entrado con la aguja. Tensamos el hilo, tiramos y ahora sí damos la lazada completa, ¿vale? Entramos por el lado y salimos en la línea, pero un poquito a la izquierda. Aquí tenemos que hacer 4 deditos o lo que es lo mismo, 3 lazadas, ¿vale? Volvemos a hacer el mismo paso, bajamos y salimos. Y ahora en la segunda vez es cuando damos la lazada completa, pero ya esta parte no se nos va a mover. Son truquis que os gustan y que a mí me encanta compartirlo con vosotras. Bien, pues ahora veis, ya tenemos aquí los 4 deditos. Vamos a hacer exactamente igual. Y ahora vamos a subir y vamos a tensar. ¿Veis? De esta forma. Vamos a entrar otra vez desde abajo y ahora ya aquí vamos a rematar. Traemos el hilo hacia adelante y aquí damos una puntada lo más pequeñita posible. Y escondemos el hilo. Ya tenemos hechos los deditos, ¿veis? Súper fácil y súper rápido. Ahora volvemos a anudar nuestro hilo doble. Hacemos un nudo importante. Yo tengo hoy este dedo un poco accidentado y bueno, aunque no se me da muy bien hacer los nudos con la derecha, pero vamos a ver cómo nos va saliendo. Bien, mirad, esta es la parte del codo. Más o menos como a 1 centímetro de donde tenemos esta forma, esta esquinita, aquí vamos a hacerle el codo y vamos a salir como medio centímetro, muy poquito. Vamos a ver si consigo retener el hilo. Ahora, bien, pues ahora lo que hacemos es pinchamos y salimos exactamente en línea recta y más o menos a medio centímetro de la puntada anterior. Y ahora hacemos igual, entramos por un lado y salimos 1 milímetro más o menos por donde hemos entrado. Repetimos varias veces hasta que veamos que el hilo ofrece resistencia
y ya queda marcado este hoyito. Cuando ya lo tengamos hecho, simplemente esconderemos el hilo, que es entrar y salir por cualquier sitio. Son cositas que se hacen muy rápido. Estos detalles quedan muy bonitos en las muñecas. Bien, pues ahora voy a deciros cómo he hecho la pintura de las manitas. Mirad, he cogido colorete y un pincel. En esta ocasión era más bien redondito. Cojo un poquito de colorete y pongo en el hoyito, y exactamente igual en este y otro. Muy poquito, aquí no hace falta que pongamos mucha pintura. Y ahora descargo el pincel haciendo como una especie de sombra de un lado a otro. ¿Veis? Así nos queda. Ahora vamos a cogernos las manitas, vamos a hacer igual. Cogemos un poquito, mira, aquí he manchado con la tirita. Bueno, cogemos un poquito y damos justo por donde va el hilo, sobre todo para que no se nos vea tan blanquecino, y damos un poquito de profundidad a estos deditos que acabamos de hacer. Ahora cogemos un lápiz pastel. Yo lo tengo de la marca Conté de París, la referencia 1355 y el número 41, y solo lo que he hecho ha sido hacer aquí como una uñita, no muy grande porque los deditos de la muñeca son muy pequeños. Le hago una marca en la parte de arriba y ya me vengo hacia la parte de abajo, pero ya os digo, muy poquita cosa. ¿Veis? Así, de esta manera, y así nos quedan los deditos pintados. Mirad qué monos. Bien, pues ya tenemos los bracitos. Vamos a hacer las piernas. Mirad, las piernas también le he pintado un poquito las uñas, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle la parte de arriba de la rodilla y los deditos. Ya os digo que yo había estado adelantando un poquito, pero a veces hay que ir también despacio y explicar las cosas con detenimiento. Vamos a coger un hilo y le vamos a poner doble y le vamos a hacer un buen nudo. Mirad, si cogemos la parte de la rodilla, igual, donde aquí tenemos esta curva, la parte de abajo, por aquí, justo abajo, vamos a entrar. Mirad, por cualquier sitio, vamos a salir justo debajo de la rodilla, como a medio centímetro de la costura, saldremos con la aguja. Y hacemos igual, iremos pasando de un lado a otro. Igual, en línea recta y a la misma distancia, medio centímetro. Repetimos igual que hemos hecho con el codo. Bueno, pues ya que tenemos marcada la parte de la rodilla, tiramos del hilo y ya está hecha. ¿Veis? En un momento, a la misma altura, a la misma distancia. Voy a darle un par de pasadas más para que se me quede bien ajustada, y ya directamente voy a esconder el hilo. Entro y salgo por cualquier sitio. Y corto también la entrada del hilo. Bien, pues esta piernecilla la tendríamos solo para ponerle un poquito de color en la parte de la rodillita que acabamos de hacer, ¿veis? Y ahora solo así un poquito le damos como una sombra y ya tendríamos este pie terminado. Vamos a hacer este otro. Tenemos que hacer igual que con la pierna, los mismos pasos. Vamos a marcar los deditos igual que hicimos con los brazos. Mirad, así es como van los piececillos en esta posición. Y os comento, desde la costura hacia la parte donde va el dedito gordo solamente haremos 2 dedos. De la costura
hacia donde iría el dedo pequeñito haremos 3 dedos, ¿veis? La costura es la que divide y hay más cantidad de deditos lógicamente hacia un lado, que es más pequeño, que hacia el otro, que es más grande. Entonces vamos a entrar por cualquier sitio del pie y vamos a hacer la parte del dedito pequeño. Mirad, vamos a entrar por aquí, sujetamos este nudo y hacemos igual. El primero lo pasamos justo por la costura para que no se nos mueva, bajamos, volvemos a salir y ahora ya en la siguiente hacemos la lazada perfecta. Ahora aquí vamos a hacer otro más, volvemos a pasar, ya os digo que esto va genial para mantener la medida de los deditos y que no se nos mueva la lazada. Cuando hacemos una lazada grande tenemos que tener esto en cuenta. Hay quien le gusta hacerlo con puntadas pequeñitas, a mí no me gusta porque me da la sensación de que van cosidos los hilos como si los dedos estuvieran cosidos a máquina. Me gusta más dejarlos así. Bueno, ya sabéis que a mí me gustan las cosas muy desigual. Bueno, pues pasamos por aquí y ahora en esta parte, veis, yo he cogido en esta costura, ya tengo hechos mis 3 deditos pequeños y ahora en esta parte voy a hacer los 2 más grandes. Voy a calcular más o menos, voy a cogerme aquí un poquito de tejido y ahora entro. Mirad, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y los 5 deditos. Ahora aquí lo que voy a hacer va a ser rematar. Voy a volver a pasar por aquí y voy a rematar en la parte de abajo. Una puntada muy pequeñita para que no se vea un nudo muy feo. Y ahora ya salimos. Bueno, vamos a hacerle el tobillo. Bueno, pues mirad, vamos a coger desde cualquier lateral. Yo voy a coger desde aquí abajo, voy a salir aquí en esta parte de aquí al lado. Más o menos el tobillo va donde digamos termina el empeine y estaría la parte de atrás, la parte redondita. Por aquí voy a salir y voy a entrar y voy a salir por el otro lado en línea recta. Daremos unas pasadas para después, cuando tiremos, que ya el hilo tenga bastante resistencia. Si lo hacemos desde el principio no vamos a avanzar nada porque el hilo no tiene resistencia, saldría el nudo que hemos hecho por la parte de fuera, pero no haría el trabajo. ¿Veis? Vamos a hacerle aquí una forma de tobillo y ahora ya vamos tirando y ahora ya sí que va tensando. Hacemos igual, una vez que ya tenemos la forma que queremos, entramos y salimos. Cortamos la entrada del hilo y ahora vamos a maquillar el pie, que lo vamos a maquillar igual que hemos hecho con las manitas. Mirad, vamos a coger el colorete y nuestro pincelillo. Si no tenéis este pincelillo con los bastoncillos que utilizamos para la higiene de los oídos, también nos sirve. Si no, con los buriles que utilizamos para hacernos las manicuras y todo eso. Si no, con un palillo, con una aguja, con lo que tengáis a mano. Ya sabéis que yo soy siempre de plan B. Bien, pues aquí también le voy a dar un poquito.
aquí también y en la parte de atrás. Aquí un poquito, aquí un poquito y aquí delante. Ya está, como veis, solo es para darle un toque de color. Este no lo he puesto aquí. Bien, y ahora solamente nos queda pintarle las uñas, que ya os digo que yo lo voy a hacer igual que aquí. Un pequeño motivo, no voy a pintarle unas uñas que se vean desde arriba porque entonces va a parecer que tiene unas uñas súper grandes. Mirad, solamente aquí, un poquito así como un pequeño detalle. Y cuidadito con el pequeño, que a nada que le hagamos al pequeño ya nos hemos pasado, que es pequeñito. Bueno, pues mirad, así nos quedan los deditos pintados. Que son súper monos, a mí me gustan un montón, la verdad, les da como otro toque. Mirad, aquí no le había puesto colorete a la parte de arriba. Ahora ya sí que están los piececillos pintados. Bueno, vamos a continuar. Mirad, voy a coger ahora la parte del cuerpo y lo vamos a montar. Ya lo tengo relleno, solamente voy a cerrarle la parte del cuello. Quería que vieseis cómo queda el palito metido y cómo yo lo hago para cerrar. El palito más o menos está hasta esta altura, más o menos, desde aquí hasta arriba está puesto este palo súper grande. Es un palito de brocheta, pero es bastante duro. Bien, pues bajo un poquito el tejido y me ayudo con este alicate y corto. Y ahora lo que hago es paso un pespunte justo por la parte de arriba. No hace falta que sea un pespunte bien hecho porque no se nos va a ver. Lo que necesitamos es que nos aguante la guata y el palito dentro, que no se mueva. Con el mismo palito me ayudo y, ¿veis? Llevo hacia abajo la guata. Ahora cierro y ya tengo el cuello hecho. Voy a pasar de un lado a otro y voy a ir tensando el hilo. Y así lo voy a ir dejando bien cerrado. Doy un nudo y listo. Voy a coger unos botones . Mi super aguja, que la tengo la pobre más hecha polvo, pero la estoy buscando por todos los sitios, estoy preguntando por muchas tiendas y no la encuentro. Ya estoy un poco preocupada porque es verdad que la tengo muy gastada. Vamos a utilizar hilo de muñequería. En realidad es un hilo de poliéster que se utiliza para coser tanto los pantalones vaqueros como las tapicerías, los calzados. En fin, es un hilo que es muy bueno de utilizar, es muy resistente. Yo así todo, fijaos, lo pongo doble, sobre todo para no estar dando tantas vueltas a las piezas de la muñequita. Bueno, pues voy a hacer un buen nudo y vamos ahora a colocarlo. Mirad, aquí en la parte de donde tengo hecha la forma, aquí es donde van colocadas las piernas, en esta posición. Entonces voy a darle aquí una puntadita. De aquí me voy a venir al otro lado por la parte de atrás, salvando el palito, a ver si así consigo. Ya os digo, es que tengo la aguja tan doblada. Bueno, pues por aquí.
Y ahora voy a cogerme esta piernecilla y la voy a pasar por aquí, por la parte más o menos del centro. Voy a cogerme un botón, entro, salgo y vuelvo a pasar al lado de la piernecilla y salgo más o menos a la misma altura. Una vez que ya he salido, vuelvo a entrar por la parte de delante, ¿veis? Por la parte de delante, y vuelvo a salir por la parte de delante. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado de que los hilos no se enreden. Ahora hacemos igual, cogemos en esta parte y entramos. Cogemos el botón, entramos, salimos y volvemos a pinchar justo al lado y volvemos a salir en línea recta al punto que hemos hecho anteriormente. Y ahora tensamos un poquito más y repetimos. Volvemos a entrar por la parte de atrás y volvemos a salir. Y ahora sí vamos a tensar. Vamos a mirar que no tengamos ningún nudo y vamos a volver a entrar por la parte de aquí de la piernecilla. Salimos por la parte del botón, por el agujerillo del botón, y ahora la colocamos y vamos a empezar a tirar. Así iremos juntando las piernas y le iremos dando fuerza para que se mantenga de pie. Ya sabéis que estas pequeñas se mantienen de pie, descalzas y con los deditos al aire. Bueno, pues la altura de las piernas es esta, por lo tanto me estoy quedando sin hilo, voy a rematar y ahora voy a coger otra hebra. Mirad, vuelvo a entrar por el botón, voy a atravesarla toda y voy a salir por el botón del otro lado, si la aguja me lo permite, porque ya os digo que está muy torcidita la pobre. Vale, voy a entrar por aquí, por la parte del botón, y así también voy a darle un poquito más de sujeción. A medida que vamos apretando, las piernecillas se van juntando. Bueno, yo voy a entrar y voy a rematar aquí y ahora volveré a coger otra hebra. Tiro, le paso aquí un lazo, le hago un nudo sin perder la tensión que ya le he hecho. Le hago otro y ahora escondo el hilo y voy a poner otra hebra, aunque ha quedado con bastante fuerza, pero yo quiero que me quede bien derechita y que se mantenga bien firme.
Bueno, pues aquí la tenemos parada de pie, ella sola como una campeona. Vamos a colocarle ahora también los bracitos y lo vamos a hacer de la misma forma, pero yo no le pongo botones. Si a vosotras os gusta ponérselos, las muñecas tienen que ser a gusto de cada una de nosotras. Bueno, pues vamos a colocarle los bracitos, vamos a dejarla bien guapa. Mirad, vamos a coger igual un bracito y otro bracito. Aquí yo le doy una puntada, más que nada para sujetar el nudo, que no se me vaya hacia el otro lado. Salgo hacia este lado por la parte de atrás de la costura. Y aquí me cojo el bracito y le doy aquí una puntada. Cojo bastante relleno y tejido y ahora vengo hacia el lado de delante, paso y vengo hacia adelante. Bueno, pues mirad, he quitado los brazos y he cambiado de aguja porque ya os digo que es que no tenía narices a colocarlo en su sitio, no me quedaba nada bien. Bueno, hacemos los mismos pasos, bueno, los he borrado. Como si empezásemos de cero. Mirad, vamos a pasar de un lado a otro por la parte de detrás de la espalda. Vamos a hacer un nudo en esta parte de aquí y vamos a llevarnos al otro lado. Ahora vamos a coger este bracito. Mirad, el bracito tiene que venir justo en la caída del hombro. ¿Veis? Así, en esta posición. Para que nos vaya ahí, vamos a ponerlo aquí. Vamos a entrar por la parte de delante. Y vamos a salir por la parte de delante. Vamos a ver que nos queden bien los hilos, que no se nos anuden. Y ahora cogemos esta otra parte de aquí, medimos dónde va y aquí lo vamos a meter. Ahora vamos a entrar de nuevo por aquí y vamos a salir por el mismo sitio, más o menos lo más cerca posible al sitio donde salimos anteriormente. Mientras sea por la parte de atrás nos da igual. Vamos a ir dejando todos los hilos bien tensos y que no lleven ningún tipo de giros, que no se nos anuden luego. Volvemos a entrar más o menos por el mismo sitio y volvemos a pasar desde delante hasta adelante. Y ahora vamos a tirar con fuerza. Nos tienen que quedar con movimiento, pero nos tienen que quedar en su sitio, bien colocaditos. Bien, pues ahora ya solamente nos queda dar aquí un par de lazos, igual que hicimos con las piernas. Y esconder el hilo. Y ya los bracitos estarían colocados. Entramos, salimos por cualquier sitio y escondemos el hilo. Pues así es como nos ha quedado el cuerpecillo de nuestra Emma. ¿Veis? Bien cogiditos, bien apretados, bien monos y sobre todo con movimiento. Bueno, pues vamos ahora con la cabecita. Bueno, dejamos aquí a Emma y vamos con la cabeza. Mirad, yo utilizo
un abreojales, es como yo le conozco, es un cortador. A mí me gusta mucho este tipo de herramienta para para abrir la cabeza. Mirad, meto solamente la puntita, que ya por sí sola ya corta. Me aseguro de que solamente lleve una de las capas y abro. Y ahora ya podré darle la vuelta a mi cabeza, a la cabecita de Emma. Con ayuda de una brocheta le vamos a sacar las orejillas y vamos a darle toda la forma que tenga esta cabeza. ¿Veis? Nos quedará así. Vamos a coger un poquito de relleno. Yo voy a utilizar fibra hueca siliconada, se le llama así, y voy a hacer lo siguiente. Mirad, voy a coger un poquito y voy a llenar la orejilla, la parte de la oreja. Tampoco quiero rellenarla mucho porque es un simple detalle. No quiero una oreja muy gorda, ¿vale? Una cosita así. Y ahora voy a coger hilo de coser normal. Voy a abrir aquí, así, y voy a hacerle aquí una marca, una costura. Mirad, voy a utilizar hilo de este de Gutermann. Lo voy a poner doble. Vamos a hacer el nudo invisible, ya sabéis. Cogemos los dos cabos y lo pasamos por nuestra aguja. Y ahora más o menos miraremos por donde teníamos hecha la marca anterior. ¿Veis? Por aquí. Y aquí voy a cogerle el nudo, le voy a pasar un pespunte chiquitito. Bien, y aquí ya le voy a dar un nudo y voy a esconder el hilo. Esto lo voy a hacer en el otro lado exactamente igual. Y una vez que ya tenga hecha estas dos orejillas, haremos el relleno normal de la cabecita y ya después vuelvo con vosotras. ¿Veis? Así es como queda. Parece que queda como muy de punta, pero no os preocupéis porque después la vamos a dejar mucho más bonita. Yo voy a rellenar esta parte, a coser, y voy también a rellenar el resto de la cabeza. Mirad, compis, como estas orejillas quedan muy abiertas, esta ya la he cerrado un poquito. No sé si veis la diferencia. Es un pelín de nada. Mirad, vamos a coger hilo con nuestro nudo invisible y vamos a dar una puntada en la parte de atrás de la cabecita y vamos a unir con la parte de delante. Una puntadita pequeña. Tiramos y ya nos queda un poquito más pegada, porque parecen unas orejas muy feas. Así tendrá orejillas, pero más monas. Damos una puntada y escondemos el hilo. No os preocupéis porque después con el pelo se tapa todo esto. No se va a ver absolutamente nada. Sacamos la aguja y cortamos el hilo. ¿Veis? Y así quedan un poquito más hacia adentro.